Más allá en el 2022, más allá. ¿Cuántos reciben esta palabra? Más allá en el 2022. Dios quiere llevarnos, Dios quiere que experimentemos algo que nunca hemos conocido, algo que ni siquiera entendemos muchas veces, algo que no lo hemos percibido, pero creemos que este año vamos a experimentar ese más allá de Dios. La semana pasada estudiamos mitad del versículo de Efesios 3:20, donde dice que y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente. Este es nuestro conjunto de 3 palabras, mucho más abundantemente. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Y continúa después, dice, a Él sea toda la gloria en la iglesia, por los siglos de los siglos. Y nos enfocamos en este versículo porque es uno de los versículos bases para la palabra que inspiró el Señor en el corazón de nuestro pastor acerca de este año ir más allá, más allá. Y la semana pasada nos tomamos el tiempo para despertar nuestro entendimiento, despertar nuestros ojos, despertar nuestra expectación a lo que, un poquito, porque no lo cubrimos todo, lo que Dios quiere decir en cuanto a mucho más abundantemente. Y espero que hayas recibido algo, espero que tu entendimiento haya sido expandido, tu visión haya sido expandida. En mi vida lo ha estado siendo. He estado estudiando estos versículos y cada vez es como que wow. Cada vez que estudias y crees que comprendes un poquito, te das cuenta cuánto más te falta comprender, cuánto más te falta aprender y entender ello. Pero este versículo muchas veces lo utilizamos solamente a la mitad, donde dice que Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente. Y entonces la mayoría de nosotros decimos, Dios, tú eres capaz de hacer mucho más abundantemente. Y le decimos, Dios, hazlo, Dios, hazlo. Y esto, solamente utilizando esta frase así, es utilizar la palabra fuera de contexto, porque el versículo no dice que Dios lo va a hacer. El versículo nos dice que Dios es capaz y que Dios quiere hacer mucho más abundantemente. Pero después continúa y dice, a través de nosotros, de acuerdo al poder que está en nosotros. Entonces el día de hoy vamos a mirar la siguiente mitad de este versículo y nos vamos a enfocar en cómo Dios va a hacer eso mucho más, cómo Dios va a responder esas peticiones, cómo Dios va a responder esas oraciones, cómo Dios responde, satisface nuestras imaginaciones, nuestros sueños, nuestras percepciones mucho más abundantemente. Di conmigo, mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente. Un juego de 3 palabras que el apóstol Pablo las puso completas, ¿verdad? Y creó toda una palabra en sus notas. Ok, entonces aquí vemos que vamos a estudiar otra vez algunas palabras en cuanto a esta sección del versículo. Y la primera palabra que vamos a ver es la palabra poder, donde dice que Dios es poderoso. Y después dice, según el poder que actúa en nosotros, según el poder. Esta palabra, la palabra griega dunamis, que es de donde nosotros sacamos la palabra dinámica o dinamita, es el poder de Dios en operación en nuestras vidas. El poder de Dios en operación en nuestra vida. Dios tiene todo este poder dentro de nosotros. Dice, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en nosotros para lograr mucho más abundantemente. Entonces, todo lo que queramos, todo lo que esperamos, todo lo que anhelamos, Dios dice, lo voy a llevar a cabo, pero no va a ser de una manera externa. Dice, todo eso va a suceder a través de ti, va a suceder en ti y a través de ti. Y para mí esto es maravilloso. Para mí esto es como un halago de parte de Dios, donde Dios quiere que participemos
de su poder, y Dios quiere que participemos de esta obra de llegar a ser mucho más abundantemente. Cuando dice que de acuerdo al poder de Dios que opera en nosotros, esta palabra operar o actuar, dependiendo de la versión que estés leyendo, tiene que ver con una como energía, con algo eficazmente. Algunas de sus definiciones es ser efectivo en causar que algo suceda. En otras palabras, Dios tiene poder en nosotros para llevar a hacer algo, para poder hacer algo. Casi como dice, sí se puede, ¿verdad? Tú lo puedes hacer, tú puedes hacer algo. Es causar algo a través de nuestra capacidad, operar, trabajar, actuar en ello. Y después la última palabra que queda en esta frase es en nosotros, en nosotros. Dios quiere actuar a través de nosotros. Entonces, cuando hablamos de la habilidad de Dios, esto ya concluimos que la habilidad de Dios es infinita, ¿cierto? La habilidad de Dios no es ilimitada. La habilidad de Dios es poderosa. Dios puede hacer mucho más allá. Su capacidad es ilimitada. Pero esa capacidad puede estar limitada en actuar, limitada en operar, porque esa capacidad opera en nosotros, en ti. Dale un codazo al vecino, dile en ti, o no le des un codazo, solamente sonríe, verlo muy amable y dile en ti, en ti, ¿ok? Entonces la capacidad, si hablamos de habilidad, la habilidad de Dios es ilimitada, pero es limitada cuando nosotros no permitimos que actúe en nuestras vidas. Y esto me lleva a algo que he estado recibiendo personalmente de Dios en los últimos, creo que en los últimos meses, donde yo me he visto, y creo que muchos de nosotros hemos estado allí, donde esperamos que algo suceda afuera de nosotros. Esperamos que un superhéroe venga o esperamos que algo cambie. ¿Has estado en alguna situación donde dices, ok, si mi esposo cambiara, si mi esposo hiciera eso, o el esposo, si mi esposa hiciera eso, o en tu trabajo, si mi trabajo fuera diferente, o si mi jefe fuera diferente, o en la política, si la política fuera diferente, o si la economía fuera diferente, o si los doctores esto, si mis hijos aquello, si mi carro, si mi casa, si mi vecindario. ¿Cuántos hemos visto todo lo exterior y pensar, si algo de ello cambiara, entonces yo podría estar como Dios quiere que esté. Entonces yo podría hacer. Entonces, y lo que he estado recibiendo de Dios, y te lo comparto porque soy bien cuata, es de que deja de esperar de afuera. Casi esto fue como una corrección que Dios me dijo, deja de esperar que las respuestas vengan de tu exterior, deja de esperar que las situaciones cambien en el exterior para que tú cambies, porque Dios tiene poder dentro de ti, y todo el cambio que tú quieres, todo lo que anhelas llegar a ser, todo lo que anhelas tener, todo lo que anhelas poder hacer, está dentro de ti. Está dentro de ti con un poder ilimitado, con un poder que sobrepasa tus pensamientos, con un poder que sobrepasa lo que tú te puedes imaginar. ¿Lo puedes creer? Ese es mi deseo, esa es mi creencia, que el Espíritu Santo nos ayude a entender que no tenemos que buscar afuera, casi como que necesitamos que alguien venga a rescatarnos, necesitamos que alguien venga a salvarnos, necesitamos un superhéroe. ¿Qué crees? El superhéroe ya está dentro de ti. El superhéroe vive dentro de ti y su poder es ilimitado. Su poder puede hacer mucho más allá, mucho más allá. Y entonces esto me ayuda a regresarme un poquito y a pensar, ok, debo de dejar de esperar manifestaciones o cambios en las circunstancias o respuestas en el exterior, y creer que todas las respuestas,
Dios las tiene dentro de mí. Dios las tiene dentro de mí y Él quiere manifestarlas. Él quiere que ese poder inagotable se ponga en operación, que no esté dormido. Es como un volcán dormido que apenas echa poquito humo. Dios quiere, ¡pum!, ¿verdad? Esa explosión. Dios quiere que ese poder que habita en nosotros se manifieste, se ponga a actuar, se ponga en operación. Y esto me dice que entonces lo que yo anhelo ser, lo que yo anhelo tener, va a suceder de adentro para afuera. De adentro para afuera. Eso es la vida cristiana. Esto es el Nuevo Testamento. El cambio sucede de adentro para afuera. El versículo de Efesios 3:20 es un pedacito, es el final de la oración que Pablo está diciendo desde el versículo 14, donde Él dice que doblo mis rodillas ante el Padre de los cielos, de toda familia, y dice, y oro que tú seas fortalecido en tu hombre interior. En tu hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Es tu espíritu, es tu ser espiritual. Y esto me hace entender que verdaderamente, ¿alguna vez has dicho esta frase? La hemos dicho muchas veces en inglés, en español a veces. Es una declaración que decimos, yo soy quien Dios dice que soy. ¿La has escuchado? Yo soy quien Dios dice que soy. Y ahora pienso, ¿verdad? Y mucho más. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Y mucho más. Yo puedo tener lo que Dios dice que puedo tener. Y mucho más. Y entonces ahora todo eso me ayuda a entender que empieza de adentro para afuera. Y muchas veces yo lo he hecho, lo he orado. Creemos que este versículo solamente tiene que ver con cosas exteriores, con cosas externas o materiales. Y déjame decirte que esto está incluido, ¿ok? No lo excluimos. Pero muchas veces pensamos que el más allá, mucho más abundantemente, tiene que ver con ese carro nuevo que queremos, con esa casa nueva, con ese mejor trabajo. Y créeme, lo incluye. ¿Amén? ¿Lo crees? Lo incluye. Pero tenemos que entender que no solamente estamos hablando de ello, estamos hablando de adentro. ¿Quién es la persona que tú quieres ser en este año? ¿O que has querido ser por todos los años? ¿Tienes alguna limitación? ¿Tienes algunas debilidades? ¿Cuántos de ustedes tienen debilidades que a veces hasta te caes gordo y dices, esa debilidad es la que Dios dice, podemos romperla, podemos anularla, podemos transformarla en una fortaleza. Estaba compartiendo esta mañana y le compartía al servicio en inglés que muchas veces nosotros tenemos nuestro cuadro de visión para este año, las metas para este año, y que Dios nos dice, eso es tan poquito, dice, déjame enseñarte mi cuadro de visión que yo tengo para ti. Y cuando compartí eso, al final del servicio, una persona vino y me dijo, cuando dijiste eso, tuve como una visión donde vi que el cuadro de visión de Dios era como las películas de Tom Cruise, ¿verdad? O de esos pantallas como holográficas, donde dice, era una pantalla que iba alrededor, era una pantalla de 360 grados, una pantalla redonda, donde Dios me mostró tantas cosas que tenía para mí. Y dice, y después cuando terminaba, no terminaba, continuaba, era como una espiral. Y le dije, wow, eso es súper poderoso. Y después me quedé pensando, lo que Dios la imagen que yo recibí cuando pensé en ello, del cuadro de visión de Dios para mí, me vino la escena de la película de La Pasión de Cristo. ¿Cuántos han visto esta película, La Pasión de Cristo? Es la última escena donde se abre la tumba y Jesús aparece y como que se enfoca y se levanta
y está listo para salir. No sé cuántos, esa escena está súper poderosa y esa es la escena que se me vino a la cabeza cuando dije que Dios quiere mostrarme su vision board, que el cuadro de visión que Dios tiene para mí. Y pensé, ¿verdad? Todas esas inseguridades, limitaciones, temores, pensamientos erróneos, ideas erróneas, malos hábitos, debilidades. Es como que Dios quiere que las dejemos ahí en la tumba y que nos levantemos con ese poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos y salir y seguir cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, las limitaciones que tú tienes este año, tú puedes permitir a Dios que su poder opere en tu vida y romper esas limitaciones, ese temor en tu vida o esos hábitos. Otra vez pensamos en que, ok, Dios tiene poder para hacer mucho más, pero deja que ese poder actúe en tu vida en las cosas más pequeñas que a veces pensamos o que ni siquiera consideramos, como por ejemplo el ser diligentes en tu rutina de ejercicio. ¿Cuántos batallamos? Ay, quiero hacer ejercicio, pero mejor mañana empiezo, mejor y llega mañana, mejor el siguiente lunes y mejor. ¿Alguna vez has estado allí? ¿Ok? Allí en esos momentos es cuando Dios dice, deja que mi poder se encargue de esa debilidad, se encargue de esa flojera, se encargue de esas excusas. Deja que el poder de Dios te lleve a ser esa persona que has querido ser, esa persona que es diligente, esa persona que es disciplinada, esa persona que es fuerte, esa persona que toma control de su vida, esa persona que tiene su vida en orden. ¿Acaso no has querido ser esa persona? Y Dios dice, ok, deja que el poder que yo tengo te ayude a llegar a ser esa persona. Entonces el poder de Dios, más que déjame encontrar mi nota porque lo tenía como una frase que la quiero decir. Ok, no la encontré. El poder de Dios, más que para hacer, nos da la habilidad de llegar a ser. Llegar a ser. Llegar a ser esa persona que es puntual, llegar a ser esa persona sana, llegar a ser esa persona que come bien, llegar a ser esa persona que es generosa, llegar a ser esa persona que no dice mentiras, llegar a ser esa persona que vive en integridad, llegar a ser esa persona que no explota con enojo, llegar a ser... ¿Qué es lo que quieres llegar a ser? El poder de Dios no necesariamente va para que tú hagas, sino para que tú seas quien Dios te diseñó a ser. La vida de Dios, la plenitud de Dios en ti. Imagínate la plenitud de Dios en ti despertándote el día de mañana. ¿Qué haría la plenitud de Dios en ti al despertarse? Se pararía temprano. Haría su rutina de ejercicio, o puedes hacerlo en la noche, no estoy diciendo que tiene que ser en la mañana. Tomaría buenas decisiones al comer, ¿acaso no? La plenitud de Dios estaría a tiempo en el trabajo. La plenitud de Dios tendría buenos pensamientos. La plenitud de Dios hablando buenas palabras. La plenitud de Dios siendo generoso, viviendo en fe, buscando lo positivo, exhortando a otros. El poder de Dios, en lugar de estar esperando esas cosas externas, qué satisfacción experimentar el poder de Dios en mi vida, ayudándome a llegar a ser conforme a la imagen de Cristo. Porque este es el contexto. Este versículo es el contexto, es el final de toda la oración anterior. Y toda la oración anterior empieza, creo que en el versículo 16, donde el apóstol Pablo dice: oro que tú seas fortalecido en el hombre interior. O sea, dentro de ti, en tu ser espiritual. Oro que tú seas fortalecido en tu ser espiritual. Cuando tu ser espiritual, cuando tu ser interior, esa nueva criatura que tú eres, vive en ti, ¿sabes qué? Toma control
de nuestra carne, de nuestras debilidades, de nuestras excusas. Toma control de nuestras limitaciones físicas, esas enfermedades, ese dolor, esos achaques, esa falta de conocer palabras. El Espíritu de Dios toma control de nuestras limitaciones y como en la película, ¿verdad? Las deja ahí en la tumba y se va a vivir la vida que Dios predestinó para nosotros. Entonces, vamos a enfocarnos a vivir ese más allá, no de una manera espectacular o materialista o milagrosa, aunque todo eso está incluido, amén, no lo descartamos. Si es necesario, va a suceder y lo creemos y lo recibimos, lo esperamos. Pero ¿qué tal experimentar el poder de Dios en decisiones tan pequeñas, en cosas tan íntimas de nosotros, donde vencemos por primera vez en nuestras vidas o finalmente aquellos hábitos, aquellas inseguridades, aquellas debilidades? ¿Acaso no has deseado hacer esto? Yo he estado venciendo limitaciones, malos hábitos, diferentes rutinas, y déjame contarte que se siente súper bien. Se siente súper bien ponerle una marca a tus metas y decir, wow, nunca pensé que pudiera hacer eso, nunca pensé que pudiera lograr aquello, nunca pensé que pudiera perseverar tanto tiempo. El año pasado nos enfocamos en la perseverancia, y no porque ya se acabó el año vamos a dejar la perseverancia, sino que seguimos añadiendo, ¿ok? Pero ese año de perseverancia me ayudó el tenerlo enfrente, y como nunca perseveré en ciertas cosas, así como que, wow, ok, y se siente súper bien ver que Dios verdaderamente puede darte la habilidad, y cuando empiezas a cambiar, a ser fortalecido en tu ser interior, después tienes la habilidad de empezar a actuar en las cosas exteriores. ¿Por qué? Porque caminas con autoridad, caminas con convicción, porque muchas veces si tú no te la crees, nadie se la va a creer, ¿ok? Tú tienes que creértela primero, y la manera en que tú te la crees es permitiéndole a Dios operar en tu vida. ¿Cuáles son las debilidades, las rutinas, los hábitos que ya te cansaron, que dices, siempre termino lo mismo o retrocedo? Esas son las áreas en las que tú quieres enfocarte este año, este mes, porque no te va a durar todo el año, te lo aseguro. Es este mes. Si necesitas ayuda, busca ayuda, apoyo para que creamos contigo, y te garantizo, vas a poder ver el poder de Dios actuando efectivamente en tu vida. Piensa en algunos ejemplos, ¿ok? Donde queremos crecer, queremos madurar, queremos ser fortalecidos, queremos tener valor. Si eres débil, temeroso en algunas áreas, si no has podido ser consistente, si necesitas disciplina, si necesitas generosidad, ¿cuáles son las áreas donde tú necesitas el poder de Dios que te ayude a vencer esas debilidades naturales, esas debilidades carnales en tu vida? Tú puedes. Dile a tu vecino, tú puedes. O como decimos, sí se puede. En ti está el poder de Dios. En ti está todo lo que necesitas. El poder de Dios obra activamente, efectivamente en tu vida, pero nosotros tenemos que permitirlo. No va a suceder por coincidencia, sino que nosotros tenemos que cooperar en ello. Y esto para mí es un halago, el que Dios quiera que yo coopere trabajando con Él. Dios pudiera hacerlo solito, o Dios pudiera obligarnos a hacerlo solito, pero Dios dice,
quiero que lo hagamos juntos, porque todo lo que tiene que ver con Dios, con nuestra relación con Dios, siempre es en unidad, es un compañerismo, es una asociación. Desde el momento en que Él creó al hombre, lo puso en la tierra, le dio autoridad, toda nuestra vida Dios ha querido trabajar en asociación con nosotros. Colaboradores, imagínate, Dios me llama colaboradora con Él. Dios se llama colaborador con Él. Que te digan, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues soy socio. ¿De quién? De Dios. Soy socio con Dios. Tenemos unos proyectos que no te imaginas. Tengo unos proyectos personales en asociación con Dios. Asociación divina. .inc. Incorporada. Asociación divina. El presupuesto es ilimitado. La habilidad es ilimitado. La asistencia sobrenatural es ilimitado. Y después, los proyectos no solamente van a ser internos en la compañía, sino al rato nos vamos a ir y vamos a expandir sucursales. Una asociación divina. Tenemos una asociación divina. El poder de Dios actuando efectivamente en nosotros. Si nunca te habías visto como un socio de una compañía, has sido socio de la compañía más poderosa. Esa compañía no está afectada por la economía, por las leyes del mundo. Esta compañía es la mera mera. Es la mera mera. Eres amigo, eres socio del CEO, del gerente, del fundador. ¿Te puedes ver a ti mismo como un socio, como estar en asociación con el fundador de esta compañía? Ser un amigo, tener amistad, donde Él te comparte sus planes, sus sueños, sus proyectos y te dice, tú puedes, tienes todo mi respaldo natural, tienes todo mi respaldo espiritual, tienes todo mi respaldo físico, tienes todo mi respaldo emocional. Tenemos que cambiar nuestra percepción. Tenemos que cambiar nuestra percepción. Y esto, cuando empezamos a expandir la visión, cuando empezar a creer, a dejar que la fe empiece a encender más dentro de nosotros, como dice, ¿verdad? Aviva ese fuego que hay dentro de ti. Cuando empezamos a hacer eso, nos damos cuenta que nuestras peticiones, nuestros sueños, nuestros problemas son tan insignificantes y con todo el respeto, son tan tontos a veces. Son tan tontos, tan así como que Dios, ¿verdad? Nos dice, ok, Dios, es que esto y aquello. Yo dice, ¿de veras eso? Mis sueños son grandes para ti. Dios, tengo este problema. Y Dios dice, eso no es nada, acuérdate, yo quiero darte mucho más abundante. A veces nos sentimos limitados, nos sentimos como víctimas, tenemos autocompasión y queremos que la gente se apiada de nosotros y que mire nuestras circunstancias y por qué estamos así y por qué no podemos. Pero Dios te dice, hey, no, esas excusas no son válidas porque el poder de Dios habita en ti. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ahora, créeme, con todo respeto, porque yo entiendo circunstancias y yo sé que cuando estás en medio de la circunstancia y solamente nos enfocamos en la circunstancia, yo sé lo que es estar sobrecargado, yo sé lo que es batallar temor, yo sé lo que es batallar un corazón quebrantado, esperanzas quebrantadas o un dolor físico. Todo eso es válido, pero al mismo tiempo el poder de Dios es válido en nuestras vidas. Amén. El poder de Dios es válido en nuestras vidas. Y Dios dice,
Podemos cambiar tus circunstancias. Tus circunstancias van a cambiar, pero no van a cambiar de afuera para adentro. Van a cambiar de adentro para afuera. De adentro para afuera. Donde tú estás puede empezar a cambiar cuando empiezas a cambiar tu percepción, cuando empiezas a cambiar tus expectaciones, cuando empiezas a cambiar tus palabras, cuando empiezas a cambiar lo que te ha limitado y dices, no más, no más. El poder de Dios no me permite tener estas excusas. El poder de Dios no me permite quedarme en temor. El poder de Dios no me permite estar en incredulidad o en estar preocupado. El poder de Dios actuando efectivamente en mí me lleva a romper limitaciones, me lleva a cambiar mi manera de pensar, me lleva a cambiar mi manera de ver la situación. Y piensa en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió un llamado de Dios súper especial. ¿Cuántos conocen un poquito del apóstol Pablo? Ok, el apóstol Pablo, si tú no estás familiarizado, escribió casi el 70% del Nuevo Testamento. Y fue un hombre que si tú estudias un poquito de su vida o sus cartas, es un hombre que, mis respetos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo era un hombre que aparentemente, él nos dice, tenía buen estatus social, tenía fama, era exitoso, tenía conexiones y decidió servir al Señor y le entregó a Dios su vida y perdió casi todo su estatus social con el gobierno romano, perdió algunos de sus privilegios, se convirtió en un siervo de Jesús. Pero dice, para mí esto es mucho más allá de lo que podía pensar o imaginar. Dice, muchos piensan que esto es pérdida. Dice, pero para mí todo lo que aparentemente ya no tenía es basura, porque lo que encontré fue a Cristo. Ok, entonces dices, ok, buena manera de pensar. Pero después el apóstol Pablo está viviendo el llamado de Dios en su vida, siendo obediente al Espíritu Santo, haciendo lo que Dios le dice que haga, y últimamente termina siendo prisionero por el mensaje de Jesús. Y yo no sé tú, pero en mi caso, yo siento que yo dudaría de estar en el llamado de Dios y diría, a lo mejor me equivoqué de hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces pensamos que si estoy en la voluntad de Dios, todo va a salir como yo quiero. Y el apóstol Pablo nos enseña que el mucho más allá de Dios no necesariamente siempre es como lo pensamos, pero es siempre mejor. Di conmigo, mejor. El mucho más allá de Dios es siempre mejor. Eso te lo garantizo. Eso lo he testificado y lo seguiré testificando. Donde la respuesta a veces no es exactamente como te la esperabas, pero siempre va a ser mejor. Siempre va a ser mucho más allá. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes confiar en Dios de que siempre va a ser mejor? Y el apóstol Pablo está siendo prisionero, ahora va a ser de por vida hasta que lo ejecuten. Y yo me pondría en su lugar, ¿verdad? Y empezaría a dudar y a cuestionar a Dios. Así como Juan el Bautista, cuando lo tomaron prisionero, empezó a dudar de Jesús. Primero les dice a todos, Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que va a venir a perdonar pecados. Y primero está declarando a Jesús, sirviendo a Jesús. Lo meten a la cárcel y envía a sus discípulos, pregúntale a Jesús si Él es el Cristo, ¿verdad? Y empieza a dudar del mismo Jesús que Él bautizó. Ahora, no juzgamos, ¿verdad? Porque no estamos en su posición. Pero eso nos dice que tenemos la habilidad de juzgar, de dudar. Cuando tú estás haciendo lo correcto, estás viviendo por fe, estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras y aparentemente las cosas no salen como tú te las esperabas. Todos podemos dudar, todos podemos desilusionarnos, todos podemos renegar o amargarnos o confundirnos.
Y el apóstol Pablo, ¿qué hace? Fortalecido en su hombre interior, él dice, wow, este es un tiempo perfecto para leer todos los libros que necesitaba leer, pero no había tenido tiempo. Voy a aprovechar esta cuarentena y dice, Timoteo, tráeme todos los libros que dejé en la casa y me voy a poner a escribir epístolas y cartas a las demás iglesias. Y su percepción es, esto es mucho mejor, esto es mucho más abundantemente de lo que yo me imaginé o pensé. Después tiene personas que lo traicionan, que lo atacan. ¿Y qué es lo que hace? Él continúa con un corazón puro, su corazón no se amarga, no se llena de falta de perdón, sigue siendo generoso, sigue bendiciendo, sigue dando. Para mí esto es como que, wow, algo que admirar, ¿acaso no? Algo que admirar, donde lo bueno de Dios no necesariamente siempre es como lo esperábamos, pero cuando estás en esa conexión operando el poder, el apóstol Pablo nunca dejó de operar en ese poder de Dios. Al contrario, donde quiera que él estaba, él siguió experimentando ese poder efectivo, actuando en su vida, en él y a través de él para otros. Y eso es parte de la oración que él dice, yo quiero que tu ser interior sea fortalecido. Cuando tu ser interior es fortalecido, cuando el verdadero tú es fortalecido, tu espíritu va a poder vencer tus emociones, va a poder vencer tu carne, va a poder vencer tus excusas, va a poder vencer esas malas creencias que tenemos, porque va a estar actuando en ti y a través de ti. Y mirar, por ejemplo, el ejemplo bien redundante, como Cantinflas. Por ejemplo, el ladrón que estaba crucificado junto a Jesús. Este ladrón le hizo una petición a Jesús. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Simplemente acuérdate de mí. No le dijo, perdóname, sálvame, simplemente acuérdate de mí, ¿ok? Te pido un favor, acuérdate de mí. Y nuestro Dios, que puede hacer mucho más abundantemente, ¿qué es lo que le contestó Jesús? Te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí es la petición, mucho más abundantemente es la respuesta, vas a estar conmigo en el paraíso. O el hijo pródigo, ¿te acuerdas de la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo gasta toda la herencia del padre, se le acaba todo el dinero, está muriéndose de hambre y dice, voy a regresar a la casa, pero me da vergüenza regresar a la casa porque deshonré a mi papá y gasté todo deshonestamente, pero le voy a decir a mi papá que me contrate como uno de sus siervos, que ni siquiera me pague, solamente que me dé de comer. Esa era su petición. Y llega con el papá y antes de que le diga todo su plan, ¿verdad? La Biblia dice que el papá sale corriendo, lo abraza y le hace una fiesta y le da autoridad y le da otra herencia y le da el anillo y le pone ropas de hijo. La petición era, solamente dame de comer. Mucho más abundantemente es, tú eres mi hijo, tú eres dueño de todo lo que me pertenece, camina en tu autoridad, camina con esa convicción, camina en la identidad que tienes como hijo. Amén. Mucho más abundantemente, pero en nuestras vidas va a operar dentro de nosotros. ¿Y por qué muchas veces nosotros no experimentamos eso? Hay tres razones bien rápidas, te las comparto. La primera es simplemente ignorancia. Muchas veces ni siquiera sabíamos que el poder de Dios puede operar en nuestras vidas. Así que ignorancia. La segunda es no lo creemos. No lo creemos. Como que se nos hace mucho. Eso quizá funcione con la pastora, ese a lo mejor con Ernesto, ¿verdad? Eso a lo mejor con el grupo de alabanza, pero conmigo no. Y Dios dice, este es el año que tú tienes que creer. ¿Vas a creerle a Dios? ¿Vas a creer su palabra? ¿Crees que Dios ha depositado poder sobrenatural en tu vida?
para llegar a ser la persona que tú necesitas ser. Si a veces piensas, no me valoran o merezco más, es tiempo de que tú operes como esa persona digna de valor, como esa persona digna de respeto. Pero va a empezar de ti. La gente te trata como tú le permitas que te trate. Lo que nosotros permitimos va a permanecer. Si tú quieres que algo cambie, pero tú lo sigues permitiendo, la situación no va a cambiar. La situación no va a cambiar. Nosotros decidimos, ponemos límites, aprendemos a operar en nuestra identidad en Cristo, aprendemos a poner distancia, aprendemos a poner requisitos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Somos asociados con Dios, amén. Y no vamos a permitir que el enemigo nos robe o nos engañe o nos abuse, nos maltrate, nos torture. Pero tenemos que creerlo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Checa con tu vecino, dile, ¿lo crees? Dile, ¿en serio? ¿Lo crees? ¿De veras? ¿Lo crees? Muéstrame que lo crees. Muéstrame que lo crees. Este año vamos a ver si lo crees. Yo creo que lo crees. Yo lo creo por ti, yo lo creo por mí. Y creo que Dios nos va a ayudar a seguir creyéndolo, a seguir aplicándolo en nuestras vidas. Y la tercera razón por la que muchas veces no experimentamos esto, primero no sabíamos, después quizá escuchamos, pero no nos había caído el 20, no lo habíamos creído. Y la tercera, simplemente no lo ponemos por obra. Muchas veces hemos creído algo, pero no hacemos nada. ¿Alguna vez tú has escuchado que tomar agua es saludable? ¿Sí? ¿Tú lo crees que es saludable? ¿Sí? ¿Tomas agua? Ahí está la cosa, ¿verdad? Sabemos lo que es correcto, lo creemos, pero no lo hacemos. Pero no más, porque este es el año donde vamos más allá de lo que hemos hecho antes. Amén. Vamos más allá de solamente ser oidores y vamos a ser hacedores. Este año, como nunca, vamos a recibir la palabra de Dios y la vamos a poner por obra en nuestras vidas y vamos a ver sus resultados. Vamos a ver sus resultados. La presencia de Dios habita en ti. La abundancia de Dios habita en ti. El poder de Dios habita en ti. ¿En qué puedes manifestarlo en este día, el día de mañana? Dios es poderoso, siempre lo ha sido, siempre lo va a hacer. Esto no es cuestión de que si es verdad o no. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Lo creemos. Dios es poderoso y Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Pero Dios es poderoso también para hacer mucho más abundantemente en ti. Di conmigo, en mí, en mí, en mí, en mí. Visualízate venciendo esa debilidad. Visualízate venciendo esa excusa. Visualízate venciendo ese temor, esa enfermedad. Dios puede hacer milagros. Dios quiere hacer milagros en ti y a través de ti. Te compartía hace poco tiempo de que un día desperté con unas bolas en mi cuello. Y te compartí cómo inmediatamente temor vino a mi mente y preocupación y qué tal si eso, qué tal si aquello. Tú sabes que en menos de 3 segundos tú ya estás, ¿verdad?, diagnosticándote con la peor enfermedad, la cirugía, quizá viendo el funeral, mi esposo viudo, mis hijos huérfanos sin mamá. En cuestión de segundos, pum, 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 las emociones vienen. Pero no sé si tú has visto alguna vez bebés. Cuando mis hijos estaban chiquitos, especialmente Daniel, me acuerdo que tenía a Daniel y si había un ruido en la casa, lo tenía cargando, me volteaba a ver, así como que nos vamos a preocupar, cómo reaccionamos. Y si yo no hacía nada, él no hacía nada. O a veces lo tenía cargando y tocaba en el timbre y me volteaba a ver, así como que ¿qué vamos a hacer en esto? A veces estaba en la tienda
y alguien, un extraño, ¿verdad? Le hacía hola, hola, y Daniel me volteaba a ver así como que, ¿qué hago? Sonrío, me enojo, y yo le decía, está bien, sonríe. Y entonces así como que, dependiendo de mi expresión, ellos buscan liderazgo, así que te voy a imitar. Pues me desperté, me vi en el cuello, así me sorprendí, y mi primera reacción fue decirle, Padre, así como que Padre, ¿qué reacción hago, verdad? Y dentro de mi corazón sentí esa frase, no es nada, no es nada. Entonces como que, ok, no es nada. Mi papá dice que no es nada. Como una bebé, ¿verdad? Buscando la reacción del padre, me dijo, no es nada. Todo ese día resistí el tocarme el cuello, resistí irme ver al espejo porque decía, no es nada, no es nada. Pero la batalla en la mente allí estaba. Conozco amigas que han llegado a la cirugía con cáncer en la tiroide, y la presión, la duda, el temor, los pensamientos en mi mente. Pero por fe yo tenía esa seguridad dentro de que no era nada. Ok, entonces no es nada. Al día siguiente está mucho menos, pero todavía están allí. Y creo que sentí de Dios que me dijo, ordénale que se disuelvan. Ok, y dije, en el nombre de Jesús se disuelven. Y otra vez continué mi día con esta batalla. No quería decirle a nadie, porque primero tengo que batallar mi propia incredulidad. No quiero la incredulidad de nadie más. No quería poner carga todavía. Y estaba, ¿verdad?, todo el día tratando de actuar normalmente, todo está bien, pero dentro de mí batallando preocupación, batallando temor. Y el Espíritu Santo me recordó y me dice, todo lo que es bueno, piensa en ello. El versículo de Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? La redención de Jesús, el sacrificio de Jesús, por sus llagas he sido sanado. En eso piensa. Me dice, todo lo que es bueno, la sanidad, la libertad, en eso piensa. Y me obligaba a pensar cosas buenas, cosas dignas de alabanza. No el temor, no la preocupación, no la duda, no el qué será, no que sí, eso que sí. Fue una batalla. Como al tercer día la cosa estaba disuelta, ya no había nada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero después terminé dándome cuenta que le di a Dios gracias, no por la sanidad. Le di gracias a Dios, no necesariamente por la sanidad, le di gracias a Dios por su guianza en esa batalla. Y me di cuenta que en ningún momento oré necesariamente por sanidad. En ningún momento le dije, Dios, sáname. Sino que esta jornada de sanidad que batallé fue la dirección de Dios. En ningún momento oré, Dios, sáname, o por sus llagas estoy sanada. No, sino que si Dios me dijo que no es nada, entonces no es nada. Y si Dios me dice que le ordene que se disuelve, no dije, Dios disuelve, o Dios, no, el poder de Dios operando en mí. Y dije, wow, Dios, gracias por tu poder que opera en mí. No lo que Dios podía hacer, sino lo que Dios podía hacer en mí y a través de mí. Y es operar con esa confianza que tenemos, operar con la autoridad que tenemos, operar con la fe que tenemos y ser guiados por el Espíritu Santo, el poder de Dios operando en nosotros. Y tengo más testimonios de síntomas. Llevo como 2 años que no me he enfermado. Gloria a Dios, celebras conmigo, pero eso no quiere decir que no he tenido síntomas. Eso no quiere decir que no ha habido síntomas, que no ha habido ocasiones en que, wow, creo que me voy a enfermar. Y obviamente te atascas de vitaminas, ¿verdad? Y tomas todos los remedios caseros que conoces, pero te mantienes en fe, y el poder de Dios opera eficazmente en nuestras vidas. Y al rato, como la escena de Jesús, ¿verdad?, te levantas en medio de esos síntomas y los dejas en la tumba y te sales y te vienes a la iglesia, o vas y haces todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo experimentes. No es algo que va a venir de afuera. Dios dice, este es el año donde tú no vas a estar dependiendo
los líderes, de los pastores. Este es el año donde tú vas a conocer el poder de Dios operando efectivamente en ti y a través de ti. Lo declaro, espero que lo creas, lo recibas, porque lo vamos a experimentar. Amén. Más allá, vamos más allá en el 2022. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por guiarnos. Gracias por recordarnos. Gracias, Dios, por habernos escogido. Di conmigo, soy escogido para ser un socio con Dios. Di conmigo como que lo crees. Di, soy escogido para ser un socio con Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace con mi cooperación. Trabajamos juntos. Soy colaborador de Dios. Su poder opera en mi vida eficazmente, eficientemente, y con la ayuda de Dios logramos mucho más abundantemente lo que he esperado, lo que he imaginado. Logramos maravillas y milagros y señales, mayores obras por el poder del Espíritu Santo obrando en mí. En el nombre de Jesús, Padre, lo creo, lo confesamos, lo recibimos, declaramos que esto es un hecho y te damos gracias por ello.